Teresa Baró, eres autora. ¿Son cuántos libros ya, Teresa? Cinco libros. 5 libros. Experta en comunicación con estudios en filología, publicidad, relaciones públicas, protocolo. Total que no hay manera que uno no te entienda. Bueno, la Comunicarte, comunicación sabes. sí, es muy compleja la comunicación y además hay un dicho que dice, hablando se entiende la gente y a veces no nos entendemos. Muchas veces hablando no nos entendemos. ¿Por qué? Porque cada uno interpreta a su manera las palabras del otro, porque a veces no somos muy hábiles hablando, pero además porque hay otro factor. Siempre pensamos en las palabras como la herramienta principal de comunicación, pero está toda la parte no verbal, que es todo lo demás. Nuestros gestos, nuestra expresión del rostro, cómo movemos las manos, cómo caminamos, cómo nos sentamos, cómo saludamos con un apretón de manos o con un beso. Y además nuestro aspecto físico, que también cuenta en la comunicación. Pues todo esto es lo no verbal y se añade y a veces contradice a las palabras. Válgame. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Porque la mayor parte de las personas se comunican por texto. Claro, y por eso... el texto no tiene sonido, el texto no tiene tono, el texto no tiene intención, el texto no se usa con los signos de admiración o adecuados, no sí. adecuados. Y entonces se suple una carita feliz y entonces nos estamos comunicando, Teresa. A ver, aquí los escritores de literatura, por ejemplo, los expertos en escritura, los profesores de lengua, te dirían, si uno sabe escribir bien, sabe transmitir este tono de voz y todas las emociones que quiera y no le hacen falta los emojis. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros nos comunicamos con gran rapidez, a gran velocidad. Tenemos un celular y con este celular queremos enviar mensajes además con un determinado tono, para que el otro entienda si es en broma o si es en serio, si estamos enfadados, si estamos tristes. Entonces, ahí no nos podemos entretener, hacer grandes párrafos de literatura, sino que nos van muy bien estas caritas que reflejan emociones muy simples, pero que ya nos valen para la comunicación cotidiana. Y añaden a la palabra esta entonación o este tono que refleja la emoción. Incluso a veces sustituyen a la palabra, porque muchas veces solo nos comunicamos a base de estos emojis. Ahora, ¿no les parece, Teresa, en tu área experta en la comunicación, que entonces estamos fallando en la comunicación misma hoy a través de estos métodos, de estos sistemas? Fallamos si solo utilizamos este. Claro. Si hay personas que apenas se comunican de otra manera, es decir, que se refugian en este tipo de comunicación, quizá porque les cuesta más el cara a cara, y aquí sí se van perdiendo facultades. Pero si uno sigue manteniendo una buena vida social, si cuando llega a casa se comunica cara a cara y de una forma intensa con sus familiares, con su pareja, por ejemplo, entonces es perfectamente compatible. Lo que uno tiene que saber es qué tipo de comunicación tiene que utilizar en cada momento. A lo mejor, por ejemplo, a nivel profesional, pues yo tengo que comunicarme con mis clientes. Pues yo tengo que saber cuándo es conveniente una llamada telefónica, cuándo es conveniente un rápido WhatsApp o cuándo es conveniente ir a visitarle personalmente, porque el tema lo vale. Y porque quiero captar realmente qué es lo que piensa, cómo es su percepción de mi trabajo, y aquí sí que se necesita estar frente a frente. Ahora, Teresa, eso incluye toda la cuestión emocional, social, psicológica de una persona. Sí. ¿Quién te enseña al cabo a relacionarte? ¿Quién te enseña qué interesante. a estar con el otro? Diríamos que te enseña la vida. Que te enseñan los padres cuando naces. Si tienes la fortuna de tener unos padres con habilidades de comunicación, tú las vas a heredar, en principio, si no hay ninguna dificultad de otro tipo. Aprendes los modelos de comunicación que tienes a tu alrededor. Por eso es tan importante que los padres hoy sean conscientes del modelo que transmiten. La escuela es otro espacio donde aprendemos a relacionarnos y a comunicarnos. También lo que vemos en los medios de comunicación, las teleseries, las películas, todo esto, son modelos que nos están llegando.
y al final la experiencia también cotidiana. ¿Qué pasa? Que en realidad tampoco nos enseñan a comunicarnos de una manera formal. Así como en la escuela nos enseñan a escribir, por ejemplo, y nos enseñan la gramática de la lengua, en cuanto al lenguaje corporal no nos enseñan nada. No nos enseñan a descifrarlo, no nos enseñan a planificarlo, no nos enseñan a utilizarlo en función de nuestros objetivos o de mejorar nuestra comunicación. En cambio, sí nos enseñan a reprimirnos. Por ejemplo, nos dicen, siéntate bien, no te rías o no llores. Casi todo lo que nos han enseñado en cuanto a lenguaje no verbal ha sido más bien sin razonamiento, sin argumentos, y han sido más bien órdenes. Haz esto, pero no sabes el por qué lo haces, sino porque son convencionalismos sociales. Pero no nos han enseñado a interpretar todo esto, a utilizarlo según nosotros queramos utilizarlo. O sea, es decir, tendríamos que tener las mismas clases de palabras que tuvimos maestros para las palabras, para la escritura, que de una comunicación no verbal. Exacto. Yo soy una firme defensora de esto, de que se enseñe en la escuela todo este lenguaje que es muy complejo, que es inmenso y que además nos ocupa las 24 horas al día. Pero ¿qué no es la comunicación no verbal, perdón, Teresa, lo más primitivo que habría en nosotros, y que esa primitividad hace falta a la hora de expresarte? Mira, sí que es cierto que es primitivo porque, pues por ejemplo, el uso del territorio, nosotros somos animales territoriales y por lo tanto esto viene programado ya. Pero después, cada cultura tiene sus pautas de uso de este lenguaje no verbal. Incluso cada cultura tiene patrones distintos, por ejemplo, para hombres o para mujeres. ¿Habrá alguna cultura que conozcas que tiene muy trabajado el tema no verbal? Todas las culturas lo tienen trabajado. El protocolo de cada cultura, por ejemplo, las pautas protocolarias están relacionadas en su mayor parte en la parte del lenguaje no verbal, no del verbal de la palabra, sino del comportamiento, de cómo te sientas, cómo te mueves, cómo cedes el paso, cómo saludas. Todo esto es no verbal. Por lo tanto, hay una parte que es primitiva, que es la expresión de las emociones y que casi es universal en la mayoría de los casos, pero hay otra parte que es aprendida en el entorno donde tú vives. Entonces, ¿qué es el protocolo? Bueno, protocolo, llámalo protocolo, buenas maneras, pautas de relación social, cultura en general. Cultura en general. El saber, por ejemplo, un niño aprende cuando es pequeño a no mirar a alguien que tenga algún defecto. Esto, sus padres le dicen, no mires así, no mires directamente, porque puedes ofender, ¿no? O ahora no toca reírse. Esto se aprende y esto es social. Teresa, para irnos a pausa, ¿alguna vez has enfrentado tener que estudiar para comunicarte no verbalmente? Yo misma, cada día. Cada día tengo que pensar si lo que voy a hacer, por ejemplo, pues voy a dar una charla, pues cómo voy a transmitir la imagen que quiero transmitir. ¿Qué me voy a poner como ropa? ¿Cómo me voy a mover? ¿Dónde me voy a sentar? ¿Si voy a estar de pie o sentada? ¿Si me voy a acercar mucho a mi público o poco? Lógicamente hay algunas limitaciones que son de espacio, de donde tú estás, del entorno, pero yo sí pienso profesionalmente, sobre todo en el ámbito profesional, cómo puedo conseguir mejores resultados en la comunicación en función de cada contexto. Entonces, sí es verdad que si afinas tu comunicación no verbal para que esté paralela con la comunicación verbal, tienes mejores logros, tienes mejores por supuesto. Puntuaciones. Sí, por supuesto. De hecho, si no consigues esto, generas desconfianza. Porque cuando hay una disonancia entre la palabra y lo no verbal, el cómo lo dices, lo que dices y el cómo lo dices, esto genera desconfianza, falta de credibilidad. El otro sospecha, dice, aquí pasa algo, no sabe el por qué, quizás, pero nota que esta persona no es creíble. Y por lo tanto, es muy importante que el mensaje en palabras y todo lo que le acompaña sean coherentes.
Fíjate que me hiciste reflexionar. A ver, piénsenle ustedes si les ha pasado. A mí me hiciste reflexionar en aquella vez que tuve que ir a la embajada de Japón y que sabía que, bueno, no podía comunicarme porque no tengo el idioma, pero que sabía que toda, absolutamente mi parte no verbal tenía que ser muy cuidada por los protocolos para no regarla. Claro. Si ya no podía comunicarme verbalmente, por lo menos que no verbalmente, vaya, no fuera yo a quedar mal con el embajador o con la esposa o darle un beso o jalarlo o darle un abrazo. Cosas que... Y que si le das para abajo ¿cómo se llama? La reverencia, pues eso no, porque eso es tailandés y es chino y eso no es japonés. En fin. Sí. Y qué barbaridad. Creo Son que muy estrictos además en todos estos temas. Me parece, Teresa, que pocas veces he estado tan consciente de mi comunicación no verbal sin hablar. Claro, es que cuando estamos en nuestro ámbito cotidiano nos relajamos porque sabemos que todos compartimos el mismo código. Cuando te vas fuera de tu país o de tu estrato social... Bueno, Fox saludando a la reina de beso. Por ejemplo, lo vemos cada día en televisión, vemos errores de este tipo. O cuando tú cambias de entorno profesional, porque cada gremio, cada colectivo profesional también tiene sus propios códigos. Es decir, la lectura, la lectura que podríamos, ¿qué lectura tenemos de que Fox le haya dado un beso a la reina, por ejemplo? Bueno, falta de conocimiento. Para mí es ignorancia. Claro. Sí. Si yo le hubiera dado la mano al señor embajador, con los que iba, me hubieran dicho, no, pues esta sí necesita una clasecita. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en el caso de Trump, este señor lo que evidencia ya no es tanto falta de conocimiento como una cierta arrogancia. Es decir, yo hago lo que quiero. ¿Irreverencia? Sí, es decir, yo soy el presidente de los Estados Unidos. Y a mí no me importa absolutamente. Porque a mí a veces me preguntan, me piden que lo analice y me preguntan, pero y por favor, ¿por qué no toma unas clases? Digo, pero ¿por qué tiene que tomar clases si a él no le interesa cambiar esto? ¿Por qué tiene que cambiar? No, lo suyo es psicoanálisis, Teresa, no, lo suyo es lo suyo es tratamiento, es otra cosa. No. Así que digas clases de comunicación no verbal, no Exacto. Lo creo. Aparte de que también hay aquí el tema cultural es importante, pues Bill Gates, por ejemplo, que no es un político y que además es una persona, bueno, que es muy rica, es riquísimo, ¿no? Y por lo tanto tiene mucho poder en otro sentido, saluda y ha saludado a la reina de Inglaterra también con la mano izquierda en el bolsillo, ¿no? Esto, en muchos países occidentales, es una falta de educación. Es flojera. Claro, tiene que estar fuera del bolsillo para saludar, y más a una reina, que además probablemente ni siquiera era el saludo adecuado, ¿no? Bueno, ¿quién fue el de qué pasó mi rey? ¿También Fox? Sí, sascuas, mano. Bueno, entre eso, Fox, Vicente, lo de la reina y el nomás comes y te vas... No, pues, claro. Pues está de atar, ¿no? Pues todo esto está dando información de cada persona. Nosotros constantemente estamos enviando mensajes de quiénes somos, cómo nos sentimos, qué intenciones tenemos, cómo queremos relacionarnos con los demás, nuestra personalidad. Todo esto se refleja sin abrir la boca. Es que sí. Sin abrir la boca. Y si abres la boca ya... No, bueno, si abres la boca, todavía, ese ¿no? es el remate, ¿no? Sí. Pausa. Tu dato, Teresa, tu teléfono, antes de irnos a pausa. ¿Cuál ¿Mi es? teléfono? Sí, para poderte consultar en caso, oigan, habrá gente que quiera tomar sus clasecitas, ¿no? Que quiera tomar su buen taller de comunicación mejor, no verbal. Porque como mi teléfono es de España, mejor vamos a dar las redes sociales, ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Sí. Bueno, pues primero, estoy en Facebook como Teresa Baró Catafau, tal como suena, Catafau. También en Twitter, @tbarocatafau. Y pueden encontrarme... ¿De dónde eres, Teresa? De Barcelona. O sea, el Catafau, Baró Catafau, es de Barcelona. Sí. Catafau. Y también pueden encontrarme, y además los recomiendo que vean mis vídeos de mi canal YouTube,
que es Teresa Baró, también lo Ah, pueden ¿nos encontrar. enseñas eso en tutoriales? Todo. Tienen más de 200 vídeos de unos 8 minutos cada uno. Pueden irlos viendo cuando vayan en transporte, aprovechando. Oigan, tengo muchas preguntas después de esta Pues pausa. ahí hay de todo. Hay desde seducción, cómo saludar, cómo ser más empático, cómo escuchar mejor. Hay todos los temas que nos afectan en nuestra vida cotidiana y están muy amenos. O sea que recomiendo esto. Y por otra parte, pues nos pueden seguir también en Paidós México para ver los libros publicados. En la literaria, en la editorial. Para ver pues los libros y dónde pueden encontrarlos, que están en versión papel y en versión digital. Ya estás. Y bueno, pues de hecho, se ponen Teresa Baró en Google, me encuentran enseguida. Híjole, qué importante. Yo me acuerdo de algunas personas que me decían una cosa y yo entendía otra y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me está costando tanto? Pues claro, la comunicación no verbal. Pausa, volvemos. No es seductor, Teresa Baró. Quien no es seductor puede aprender en la comunicación no verbal a hacerlo. Sí. O sea, todo se puede aprender en la comunicación no verbal. Sí. Se puede mejorar muchísimo. Yo no te diré que acaben siendo pues un Casanova, pero sí se puede mejorar muchísimo. Sí, tanto si es hablar en público, por ejemplo, como las relaciones personales, como en la seducción. Pero no es impositivo. Es decir, ¿de qué manera mantienes tú la naturaleza de esa persona para poder potenciar su comunicación no verbal a una mejor comunicación y que no se vea falso? Ay, esto es casi un debate filosófico, porque es bastante complejo. A ver, aquí de lo que se trata es de que cada uno explote al máximo sus habilidades. Todos las tenemos, las podemos tener. Lo que pasa es que quizá por la educación recibida o por nuestra personalidad, porque somos muy tímidos o inseguros, no sacamos lo mejor de nosotros mismos. Por lo tanto, aquí hay un proceso de sacar lo mejor de cada uno, de que se sienta más seguro, de que aprenda nuevas formas de relacionarse y que esto, a base de la práctica, sea parte de sí mismo. Y entonces es natural. ¿Cuándo no es natural? Cuando se hace una vez. Cuando uno hace teatro y realmente ni siquiera lo siente, pero a base de entrenamiento y a base de sentirte bien en esta nueva forma de comportarte, a partir de aquí ya acabas siendo natural y acabas siendo parte de ti mismo también. Yo era una persona muy tímida de joven y ahora no lo soy. Soy una ex tímida. ¿Cómo se consigue? Se consigue a base de practicar y esforzarte y exponerte a situaciones nuevas y a corregirte tú misma y al final pues acabas siendo, yo sigo siendo Teresa Baró de otra manera. ¿Y hoy qué es la timidez para ti? Es esta incapacidad para dirigirte a personas desconocidas, por ejemplo, a veces, o para hacerlo de una forma correcta, amable, simpática. Es este miedo a la visibilidad, es este miedo a equivocarte y a que te digan que no, el miedo al rechazo, y todo esto hace que prefieras estar en un rinconcito, en una fiesta, por ejemplo, o no salir de casa, o solo tener un par de amigos que son de confianza y sabes que te hacen sentir segura. Y que no te van a hacer nada. Y no te van a hacer daño. Esto es la timidez. Pero esto... Es gran tema, la timidez. Gran tema. Pero esto te limita mucho. No es ninguna enfermedad, no es ningún defecto la timidez, es una forma de ser. Es una protección. Sí, lo que pasa es que entonces uno se da cuenta, sobre todo cuando empieza en el ámbito laboral, empieza a darse cuenta de que esto le limita mucho, que se está perdiendo oportunidades probablemente por esta timidez y quiere superarlo. Es una elección personal. Uno puede seguir siendo tímido toda la vida, pero es una elección el querer superar esto para por lo menos tener las mismas oportunidades que tienen los demás. Teresa, en los minutitos que nos quedan, ¿cuáles dirías son los errores más graves en la comunicación no verbal? Hoy en día. Vamos a poner hoy en día. Sí, es que a mí sí me tiene muy preocupada. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan han tenido una bronca con alguien? ¿Con quién? Pónganle con quién. Por un chat. Mira. ¿Cuántos? Tú me dijiste, no, pero yo no te lo dije. No, sí, porque entonces estabas...
Me angustia la forma de comunicación, sí, pues. Los errores principales hoy en día son no afrontar las cosas cara a cara cuando el tema lo requiere. Es también priorizar el celular o las redes a la persona que tú tienes delante, o a tu familia, o a tu pareja, o a tus amigos. Es ser grosero en las formas. Esto es un error. Nadie quiere estar al lado de una persona grosera que te invade el espacio, que te molesta, que no es cortés, o que, no sé, que se ríe o que tiene un tono de voz muy elevado. Todo esto son errores hoy en día graves en la comunicación no verbal. Después podríamos ver ya temas mucho más concretos en cada ámbito. Pero para mí, hoy en día, el principal reto que tenemos es precisamente desarrollar al máximo nuestras habilidades de comunicación para ser mejores que los robots que están viniendo, que atenderán al público, que contestarán llamadas y que los tendremos en casa, los llamados robots sociales, los tendremos en casa y serán más capaces de controlar sus emociones que nosotros mismos. ¿Y qué consecuencia trae eso, Tere? Bueno, depende de cómo reaccionemos nosotros. Relacionarnos con robots. Esto ya existe. Para poderle, claro, para Sí. calcular la reacción del otro, se me hace enfermo. Sí, es que si no mejoramos estas habilidades, si nosotros no mantenemos muy altas estas habilidades, lo que pasará es que estos robots podrán sustituirnos en muchos trabajos que ahora realizamos nosotros. De momento, ahora ya hay un hotel en Japón, en Japón, en Nagasaki, que está atendido 100% por robots. Entonces, si tú vas ahí y te sientes mejor atendido que por personas, tú preferirás ir a hoteles atendidos por robots. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos mucho los humanos para no ser superados por robots. Fíjate, el otro día, a mí me pasa muy seguido esto que no, alguien te atiende y le dices, bueno, ¿está de malas? Exacto. No. Pues parece. ¿No? Como que... Fíjate, Fernanda, que hay otro tema más grave todavía, yo creo, que es el tema de la pareja robot, que también se están comercializando ya. Tú puedes adquirir un robot, hombre o mujer. Ya me platicaron de eso y dije, Sí. ¿cómo voy a dormir con un hombre robot? Sí, pero no te molesta. Cuando tú quieres lo apagas. ¡Ay, no, Teresa! Y puede estar de buen humor siempre. No te discutes con él. Entonces, cuando llegue este momento... Te pongo tus pilas y te me largas, ¿no? Claro. Cuando llega este momento en que es mejor estar con un robot, pues entonces imagínate tú qué sociedad vamos a tener. Por eso es tan urgente que eduquemos a toda la sociedad, empezando por la escuela, en estas habilidades. Y llego al aeropuerto y me encuentro la revista Fernanda y veo la portada y le digo a una amiga, es un robot. Me dijo, ay, Fernanda, ¿cómo va a ser un robot? Oh, te estoy diciendo que en esta edición hablamos de Japón y la de la portada es un robot. Sí. No, Fernanda. Bueno, pues a ver, ve las fotos del interior de la revista. Es esta revista del mes, ¿no? Le abre y dice, ay, claro que no, Fernanda. Y le digo, léele. Sí, sí. Lee. Son tan reales. Lee. No lee, sino lee. Sí, y verás que sí es un robot. Sí, sí. Y es un robot. Y tú ves a la que es robot de las otras que salen de Japón que no son robots. Sí. Son igualitas. Sí, claro, porque además es que cada vez son más perfectos en cuanto a rasgos. Se mueven también ya el tono de voz. Pero entonces Teresa querrá decir esto, que entonces nos vamos a robotizar nosotros. Veremos qué pasa. Veremos cómo influye toda esta tecnología en nuestras habilidades, en nuestra forma de ser. No lo sabemos. No, pues si lleva 10 años, fíjate, Facebook, Twitter, Snapchat, el iPhone, el Airbnb, el Uber, lleva 10 años. Todo esto nos ha influido vida. muchísimo, pues imagínate tú cómo nos va a influir también la presencia de estos humanoides, porque muchos serán humanoides y por lo tanto costará distinguirlos entre nosotros. O sea, sí cambiará, sí proyectas que va a cambiar la comunicación no verbal en este sentido. Va a cambiar y además nos tenemos que plantear muchas preguntas acerca de estos humanoides. Por ejemplo, si tú vas a comprar un robot para tu casa, para que te asista en las tareas domésticas, querrás que sea hombre o mujer. O
qué forma de moverse quieres que tenga. Por ejemplo, pues hay un lenguaje no verbal más femenino o más masculino. Puede ser un robot con aspecto de hombre, pero que se comunique con un lenguaje no verbal más femenino. Es decir, que a lo mejor a ti te recuerda que tiene otra orientación sexual. ¿Sí estás viendo esto ya en el mercado de verdad? Se está planteando, claro. Es que además habrá una oferta determinada de humanoides y tú llegará un momento en que podrás elegir y podrás decir, yo quiero que tenga rasgos asiáticos o rasgos latinos, pero además quiero que se mueva de esta forma o de esta otra. O aparte del idioma que te hable, ¿no? Que serán seguramente casi todos, que te podrá hablar en el idioma que quiera. Impresionante. Es decir, que nos plantea muchas dudas, Sí. muchas dudas acerca de también cómo será nuestro lenguaje no verbal en el futuro. Pues parece poco importante quizá, pero fíjense que hace poco estuve, les dije, en Estados Unidos, que fui a un tema de un congreso mundial. Llegamos a una tienda, absolutamente todas, sin excepción, todas las aspiradoras eran robots. Ujú. Todas. Mm. Buscaba yo una de esas que le hacían, no, ya Sí. no. ¿Y qué quieres? Que puedes manejar tú, ¿no? Ay, ya no. Ya no. Todas robots. Dije, hijo. O sea, si ya no le sé mover a esto, entonces ya no puedo tener algo en casa parecido a una aspiradora. Fíjate, nunca me sorprendió, son cosas de los cambios que te vas topando, ¿no? Como cuando llegas y ya no encuentras los teléfonos, los que ahora les llamamos Sí. retro de disco, como Exacto. cuando dejaron de existir. Tú y yo vivimos esa etapa. Sí, sí, o las Polaroid, pero hay cosas que vuelven, ¿eh? Los vinilos, las Polaroid, esto está volviendo, pero de una forma muy nostálgica, solo... Bueno, pues gracias Teresa Baró por estar con nosotros. Regresa a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Regresa pronto.